A la sociedad en general le interesa mucho conocer, y no solo a los investigadores, cómo determinadas actividades de nuestro día a día, como puede ser tocar un instrumento, pero también jugar al ajedrez, jugar a los videojuegos, hacer deporte, influye en la capacidad cognitiva. Hay muchísimo interés y además es un interés que está repartido a todas las edades. Y realmente si tuviera un efecto la música en la vida y en la capacidad cognitiva de las personas, esta es una de las etapas que podríamos llamar privilegiadas en el efecto del desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Tocar un instrumento puede mejorar la capacidad cognitiva en general y en particular el coeficiente intelectual de una persona. Y a raíz de la tesis de Rafael Román Caballero empezamos a interesarnos, debido a su interés especial por la música, sobre los efectos específicos del aprender a tocar un instrumento sobre la capacidad cognitiva. Eso nos ha llevado a revisar toda la literatura para ver si realmente existen efectos que se pueden demostrar con evidencia científica de que eso es así, o realmente es más bien que la gente que tiene mejor capacidad es la que lleva a aprender a tocar un instrumento. El estudio de cómo influye el tocar un instrumento en el funcionamiento del cerebro puede estar apoyado por la tecnología que tenemos en el CINCID de múltiples maneras, porque en este centro podemos ver cómo esta musicalidad en el cerebro puede trasladarse en patrones temporales de activación de diferentes regiones del cerebro, como en cambios en la estructura y la conectividad entre las diferentes regiones, y conectar esto con cómo de bien las personas son capaces de realizar esta tarea y los años de práctica que lleven haciéndolo. Todos los cambios que podamos encontrar a nivel cognitivo y cerebral se debe al propio entrenamiento que se ejerce con el instrumento. Es decir, no es tocar un instrumento, sino todas aquellas cosas que tienes que hacer para acabar tocando ese instrumento, aprender a leer partituras, tocar el instrumento de una forma, memorizar piezas, improvisar o no cuando te lo pide. Y los estudios del futuro lo verán, que existe una diferencia no solamente en tocar un instrumento, sino en las cosas que tienes que hacer para tocar ese instrumento. He trabajado especialmente con adultos y con niños porque nos interesan mucho las dos panorámicas. En el caso de los adultos nos ha interesado mucho adultos que llevan ya una formación muy extensa en el mundo de la música. Hablamos de músicos institucionalizados, en orquestas, que llevan más de 20 años tocando. Y en el caso de los niños nos interesa mucho pillarlo en el momento en el que están comenzando. Niños de conservatorio, donde todavía no han adquirido un grado profesional, pero que están en esa andadura y podemos hacerle un seguimiento poco a poco de cómo su cerebro y cómo sus capacidades cognitivas van avanzando con nuestra evaluación cognitiva y cerebral. Saber cómo el aprender a tocar un instrumento mejora la atención en particular o la capacidad cognitiva en general, las funciones ejecutivas que llamamos, que son lo que nos permiten, son instrumentos generales cognitivos que nos permiten desarrollar bien cualquier otra tarea, es como la capacidad general de las personas. Y eso nos ha llevado a comparar la capacidad cognitiva, la capacidad para mantener la atención en el tiempo y la capacidad para mantener en memoria de trabajo la información que necesitamos usar mientras hacemos una tarea, comparando una población de personas con larga experiencia tocando un instrumento y personas que no tienen esa experiencia, pero están igualados en todos los otros factores que pueden afectar también a estas variables, como puede ser el estatus socioeconómico, el hablar varios idiomas, la práctica deportiva, etc. Existen muchos índices que nos pueden indicar cómo está funcionando la atención y cómo puede verse mejorada o no, si existen cambios o no con la práctica musical. La atención es una de esas funciones, pero como os digo, existen muchas funciones cognitivas que de la misma forma pueden medirse con resonancia magnética, con medidas comportamentales, con medidas fisiológicas. La literatura promedio lo que nos viene a decir es que sí hay ciertos efectos, cierta mejora a nivel académico y de funciones cognitivas general que son consecuencia de la práctica musical. El aprender a tocar un instrumento, no hay efectos de digamos, prácticas musicales más light, más suaves, como puede ser escuchar música o usar la música para hacer más agradable ciertas tareas, ¿no? Hemos visto que
para poder demostrar que hay efectos causales de la práctica musical, tiene que ser una práctica estructurada, aprender a tocar un instrumento de una forma prolongada durante cierto tiempo. La sensación de que estamos estudiando el cerebro como un único cerebro, y realmente como hay ojos de distinto color, pies de distinto tamaño, órganos de distinta composición en cada persona, el cerebro también es algo que es muy variable entre personas. Entonces nos podemos encontrar situaciones como la de Mozart, un niño que por X o por Y, ahí están los interrogantes y las incógnitas que nos interesa estudiar a los científicos, saber por qué esa persona está un poco avanzada para empezar a tocar y empezar a componer a los 5 años, cuando la media de desarrollo suele ser bastante posterior. Creo que tiene que haber algo con eso, de que realmente los cerebros son variables y distintos, y de hecho el hecho de que existan figuras como Mozart, como Beethoven o como en otros casos prodigios, son interesantes para la ciencia en ese sentido, en el sentido de que son referentes para el estudio, y no solamente para el que lo escucha o para el que los tiene como referentes culturales, sino también para los científicos como casos inéditos que son una fuente enorme de investigación. El Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento es un sitio para nosotros, quizás porque estamos trabajando en él, pero creo que también se percibe desde la sociedad. Es un centro privilegiado por el hecho de poder poner en común tantas disciplinas, desde ingenieros, psicólogos, médicos, todos trabajando conjuntamente para un solo objetivo, que es comprender el comportamiento y sus bases biológicas, que es el cerebro. CINCIC es un centro de investigación de excelencia en múltiples ámbitos de la psicología. Es un centro único en España que combina el trabajo de psicólogos que trabajan en muchos ámbitos diferentes con un amplio abanico de tecnologías que empleamos para medir múltiples aspectos tanto de la cognición humana como de su comportamiento. En el ámbito tecnológico contamos con un montón de tecnologías de vanguardia que realmente ofrecen una perspectiva amplia y muy completa del funcionamiento del cerebro de las personas. La joya de la corona diría que es nuestra resonancia magnética funcional de 3 Tesla, que está dedicada íntegramente a investigación y que nos permite estudiar tanto la estructura, la forma del cerebro de las personas, como los diferentes patrones de activación que muestra cuando los humanos nos implicamos en diversas actividades mentales. Las funciones cognitivas que pueden verse afectadas por estas actividades, como es tocar un instrumento, la atención, por ejemplo, es una de ellas que pueden ser medidas en el laboratorio, aquí en el centro de investigación, con tareas de tipo experimental, de corte experimental de la psicología, pero también con parámetros de electroencefalografía, resonancia magnética. Existen muchos índices que nos pueden indicar cómo está funcionando la atención y cómo puede verse mejorada o no, si existen cambios o no con la práctica musical. El hecho de si influye o no la práctica musical, no solo en la práctica musical en sí, sino en a nivel académico, en otras asignaturas, pues la respuesta corta sería sí. Es decir, el resultado del metaanálisis que hemos publicado, revisando toda la literatura con estudios controlados, aleatorizados, muestran que efectivamente hay un pequeño efecto de mejora en el rendimiento académico, no en la asignatura de música, sino en general en otras asignaturas, como puede ser el lenguaje, las matemáticas, etc. Aquellos chicos y chicas que han aprendido a tocar un instrumento como parte de su vida, cuando los comparas con aquellos que no han tenido ese entrenamiento, tienen una mejora pequeña en el rendimiento académico, además de la capacidad para tocar un instrumento. Otra cosa es que luego eso le afecte a la nota que tienen en música, pero no es precisamente en la nota de la asignatura de música donde se ve eso reflejado solo, sino que se ve reflejado en general en el rendimiento académico. La edad que se estima ahora dentro de las capacidades del desarrollo que van adquiriendo los niños por el desarrollo motor y cognitivo, que sabemos desde la psicología, es una edad comprendida entre los 5 o 6, cuando realmente podamos entrar en la estructura más formal de aprendizaje del currículum de conservatorio o de currículum de aprender a tocar un instrumento de una forma más estructurada. No obstante, si existen programas previos, metodología Orff, Kodály, donde lo que hacen es desarrollar la musicalidad, preparando al niño y sus capacidades musicales a ese momento de tocar un instrumento, pero cuando realmente la psicología entiende que más o menos es la edad más idónea para que ese niño aprenda, es en torno a los 5 o 6. No intentas presionar
con aprendizajes motores que a lo mejor todavía son un poco avanzados para la etapa de desarrollo que tienen. Entonces, probablemente haya ciertas habilidades de dominio extremo del instrumento, que quizá haya unos periodos críticos donde si no lo haces en ese momento, probablemente no vas a conseguir tu máximo, pero sí puedes desarrollarte mucho. Es algo parecido como en el idioma. Hay una edad crítica para aprender un idioma. A cualquier edad puedes aprender un idioma, pero hay ciertas características, como puede ser la pronunciación, la fonética, que si tú no la has aprendido en la infancia, va a ser difícil que no tenga acento. Es muy difícil una persona con 40 años que aprende un idioma distinto que no tenga acento, pero puede hablar y puede comunicarse y puede dominar el lenguaje. Algo similar supongo que ocurrirá con la práctica musical. Habrá muchos aspectos que tú puedes dominar el instrumento, pero ciertos elementos que probablemente si no lo adquieres en tu edad adecuada, no vas a poder dominarlo de una forma precisa. Algo que sí es muy importante es que no solo es educativo, no solo es lo que suceda en la educación, sino que también estas actividades de la vida diaria están por todos lados, desde conducir una bici, jugar con los amigos, jugar a los videojuegos, desenvolverse en una ciudad. Hay muchos sitios donde tienes que aplicar funciones cognitivas, tienes que memorizar, tienes que navegar, tienes que planificar. En la medida en la que la música pueda tener un efecto beneficioso sobre esas funciones cognitivas, lo más normal es encontrarse efectos beneficiosos en todas esas actividades.